Sí, hay un tema interesante con el asunto de la sostenibilidad porque ahora post pandemia me parece que se ha puesto más de moda el tema de la sostenibilidad. Pero estos días que vas a estar acá, Paco, vas a ir experimentando que el tema de sostenibilidad en Costa Rica va más allá de un tema de infraestructura, es un tema cultural. O sea, las personas, la cultura, la sociedad civil, el gobierno, el Estado, o sea, tienen en parte de su ADN la sostenibilidad y juega un rol importante. Por ejemplo, cuando uno va a una fiesta, a una actividad social de amigos que no tiene nada que ver con trabajo y te invitan a una casa y no hay reciclaje en esa casa y vas a botar una lata y te dicen, no, bótalo ahí con toda la demás basura. Se ve mal, se ve mal. Culturalmente ya lo adoptó todo el mundo. Sí, la gran mayoría. Entonces, lo traigo a colación porque el que el centro de convenciones haya sido diseñado bajo la perspectiva sostenible es una manifestación cultural de lo que piensa la sociedad costarricense, ¿verdad? Más allá de una estrategia. Es que haberlo hecho de otra manera se ve mal. Se ve mal delante de todo a lo interno del país, ¿verdad? Respeta mucho esta conciencia ambiental y conciencia me refiero de ser consciente que la actividad económica, si bien genera un beneficio, genera un impacto positivo en la economía y generación de empleos, también genera un impacto negativo en la parte ambiental, entendiendo sostenibilidad, claro, ambiental, social y económica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Expo, el podcast donde platicamos con todas aquellas personas que están involucradas en el mundo de las exposiciones, congresos, convenciones, no nada más en México, sino como ven por acá, en toda Latinoamérica. Y el día de hoy me da un enorme gusto que nos reciben, ahora sí que me siento como en mi casa. Desde hoy, desde temprano me han recibido muy bien en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Estamos aquí en San José, Costa Rica, con mi estimado Álvaro Rojas, el director del Centro de Exposiciones del Centro de Congresos aquí de Costa Rica. Y muchas gracias por tenernos aquí, literalmente en tu casa también. Paco, muchas gracias por la invitación a toda tu audiencia, a todas las personas que ven tu programa y tus podcasts. Pues será un gusto aportar, recibirlos acá en su centro de convenciones de Costa Rica y no solamente hoy en este espacio, sino sé que tendremos muchos días de compartir, de generar conocimiento, ideas, así que va a ser un viaje muy emocionante estos días acá en el centro de convenciones. Claro que sí. Digo, para ponerlos en contexto, amigos, estamos a un día de iniciar labores con el evento de UFI Latinoamérica, encabezado por Ana María Arango, que también espero tenerla por aquí en el podcast en estos días, que va a andar en friega también, Claro. como tú, mi estimado. Es la Asociación Global de Exposiciones, que hace cada año su evento, y en esta ocasión toca en este recinto que la verdad está maravilloso. Les vamos a platicar un poquito también de ellos. Vamos a tener varios episodios aquí con el equipo de Álvaro también platicando de este gran recinto. Y por lo pronto, pues quiero platicar con Álvaro para darle un poquito de continuación al episodio que grabamos contigo, mi estimado, pues suena como que hace mucho, porque eran otras épocas, literalmente en la época de pandemia, con la facilidad que nos dio la parte digital, pero ahorita contentos de que lo presencial regresa, ¿no? Sí, para nosotros, yo creo que para todos, ¿verdad? Volver, en nuestra industria, volver a la parte presencial, verlo ahora como antes se veía tal vez como, como algo normal y ahora apreciar tanto esta presencialidad, inclusive este podcast, porque ciertamente hemos compartido en algún momento, pero ya poder estar aquí, vernos cara a cara, saludarnos, hace que la dinámica y la atmósfera sea diferente. Sí, completamente. Como dices, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Entonces, el hecho de que nos quitaran los eventos presenciales nos hizo pues, apreciarlos todavía mucho más. Claro. Sí, sí, ¿No? sí. Y contentísimo de estar por aquí en el día de hoy. Y me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿cómo ha evolucionado la industria de reuniones aquí con ustedes en Costa Rica? Sé que el recinto pues tiene relativamente poco tiempo desde que se inauguró. Después de la época de pandemia, a partir de que nos vimos, ¿cómo ha ido evolucionando en la industria? Sí, es una buena pregunta porque si bien en Costa Rica la industria de reuniones está alineada al turismo, porque está bajo la sombrilla del ICT, Instituto Costarricense de Turismo, pues sabemos que la industria es mucho más grande que el turismo, ¿no? Que el turismo es un residual de nuestra industria, muy buen residual, y en Costa Rica es manejado por la parte turística. Pongo este
contexto porque muchas personas de afuera consideran que Costa Rica tiene mucho bagaje en la industria de reuniones porque se asocia el turismo y Costa Rica ha sido un país turístico, Sí. ¿verdad? Pero ciertamente de los productos turísticos que maneja Costa Rica y en los cuales en muchos de ellos es líder a nivel latinoamericano o a nivel mundial, como el turismo de aventura, como el turismo de naturaleza, como el turismo de placer, la parte del turismo de reuniones no era así, ¿verdad? No era así. Somos un destino emergente. Costa Rica hasta hace unos 8 años más o menos estructura una estrategia para la industria de reuniones como tal. No quiere decir esto que antes de eso no se hicieran reuniones, obviamente se han hecho reuniones por muchos años, pero no estaban estructuradas bajo una estrategia país, con un ente como el ICT que lo liderara, que se alineara con el sector privado, que desarrollaran estrategia, que desarrollaran ejecución. Y parte de esa estrategia para este tipo de turismo como tal, turismo de reuniones, como dije, que es parte, es un residual de la industria, pues no se había estructurado de esa forma y parte de eso fue el Centro de Convenciones de Costa Rica, hace 6 años, donde como parte de esa estrategia, el país decide tener un recinto que, como lo he dicho en otras ocasiones, no es una innovación. Creo que innovación es cómo está diseñado el recinto. Tiene temas innovadores, pero tener un recinto no, ¿verdad? Nosotros manejamos como Grupo Heroica, Centro de Convenciones de Cartagena de Indias con 40 años. Hay otras ciudades en Latinoamérica que tienen recintos de 30, 40, 60 años y que lo que demuestra es que Costa Rica no innovó haciendo un centro de convenciones, sino se actualizó, ¿verdad? De algo que necesitaba tener. Entonces, un poquito el contexto de cómo hace 8 años empieza a estructurar esa estrategia. Ahora, ese tiempo que, digamos, no tuvieron un recinto como este que, como bien comentabas, tiene muchas cosas que los vamos a platicar, en especial en los podcasts con tu equipo. Pero como que esa actualización también los llevó a, decimos en México, rebasar un poco por la derecha a otros lugares con temas de sostenibilidad, de sustentabilidad, de cosas que tienen recinto que en otros lugares todavía no se aplican. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo ves esa situación? Sí, hay un tema interesante con el asunto de la sostenibilidad porque ahora post pandemia me parece que se ha puesto más de moda el tema de la sostenibilidad. Pero estos días que vas a estar acá, Paco, vas a ir experimentando que el tema de sostenibilidad en Costa Rica va más allá de un tema de infraestructura, es un tema cultural. O sea, las personas, la cultura, la sociedad civil, el gobierno, el Estado, o sea, tienen en parte de su ADN la sostenibilidad y juega un rol importante. Por ejemplo, cuando uno va a una fiesta, a una actividad social de amigos que no tienen nada que ver con trabajo y te invitan a una casa y no hay reciclaje en esa casa y vas a botar una lata y te dicen, no, bótalo ahí con toda la demás basura. Se ve mal, se ve mal. Eso está interesantísimo. Que como una falta de educación. Explico, sí. Culturalmente ya lo adoptó todo el mundo. Sí, la gran mayoría. Entonces, lo traigo a colación porque el que el centro de convenciones haya sido diseñado bajo la perspectiva sostenible es una manifestación cultural de lo que piensa la sociedad costarricense, ¿verdad? Más allá de una estrategia. Es que haberlo hecho de otra manera se ve mal. Se ve mal delante de todo a lo interno del país, ¿verdad? Se respeta mucho esta conciencia ambiental y conciencia me refiero de ser consciente que la actividad económica, si bien genera un beneficio, genera un impacto positivo en la economía, generación de empleos, también genera un impacto negativo en la parte ambiental, entendiendo sostenibilidad, claro, ambiental, social y económico. Oye, y aquí en el Centro de Convenciones de Costa Rica, ¿qué están haciendo? ¿Qué acciones están llevando a cabo para fomentar cada vez más la realización de eventos? Sí, de eventos sostenibles puntualmente o cualquier tipo de eventos. Bueno, a ver, como destino emergente, que es Costa Rica, si bien hay muchas oportunidades, porque muchas de las reuniones en la parte asociativa no han venido al país, y eso es una oportunidad, porque en la rotación siempre tenemos opciones.
como cualquier destino emergente, también tenemos retos y tenemos oportunidades. Uno de estos retos y oportunidades, cuando entramos a operar aquí como Grupo Heroica en el año 2018, es que los roles no estaban tan claros para la sociedad, para la prensa, para el entorno de la industria de reuniones. Entonces, por ejemplo, me recuerdo las primeras entrevistas que tuve con la prensa, apenas llegó la prensa, que siempre tiene ese morbo de si esto funcionará o no funcionará, ¿qué es? La pregunta era, ¿cuántas reuniones van a captar ustedes para el país? ¿Cuántas reuniones internacionales? Entonces venía esa, tratar de, en el buen sentido, de transmitir el conocimiento a nuestra industria y decir, nosotros no captamos eventos internacionales. Hay otro rol, que es el ICT, después está el buró, que ellos hacen ese trabajo. Ambos sabemos que como recinto hacemos un trabajo activo para que eso suceda. Claro. Pero agarrar esa bandera y ponérsela Promoción, ¿no? encima, no, porque lo que hace es confunde el entorno. Entonces, dicho esto, volviendo a tu pregunta y teniendo claro esto, lo que hicimos primero fue alinear roles y expectativas de los diferentes entes. Entendimos la estrategia del ICT de promoción país, entendimos la estrategia del buró y nos alineamos en una táctica muy puntual que se llamaba alineamiento comercial. Nos alineamos a esos entes para poder entender la estrategia y que lo nuestro tuviera coherencia. Y creo que esa es la palabra más importante dentro de esto, coherencia. ¿Cómo se demuestra esto? Si ves el logo del centro de convenciones, los que están viendo este podcast, tiene el mismo color del Instituto Costarricense de Turismo, tiene el mismo color de la marca país, Esencial Costa Rica, los mismos patrones y eso, la misma tipografía. Entonces, eso lo que hace es que hay coherencia en el producto turístico. Y fue el primer punto de entrada para empezar a activar más eventos. Segunda parte de esto, técnicas o tácticas más bien muy puntuales que fuimos desarrollando, es que nosotros tenemos convenios con las principales asociaciones de eventos del país. Nos referimos a la asociación, por ejemplo, de proveedores de eventos, los productores de eventos masivos, la asociación de organizadores profesionales en congresos, el buró, la Cámara de Chefs, la Fundación Costarricense de Gastronomía, Comunidad, que hace todos los BTL y activaciones de marca. Todas estas asociaciones o agrupaciones que están vinculadas con los eventos tienen con nosotros un convenio donde no les cobramos las áreas, donde tienen precios preferenciales en alimentos y bebidas, para que ellos vean el centro de convenciones como su casa también, ¿verdad? Obviamente ellos hacen otros tipos de eventos ya de índole privado, pero como asociación, que sientan que el centro de convenciones beneficia a la industria y es parte de su comunidad. Entonces, eso nos dio un acercamiento muy, muy importante y una buena atmósfera con el entorno para poder impulsar nuevos eventos que no existían y que estamos incubando con ellos, captar eventos internacionales y los que no captamos, por ejemplo, a través de ellos, que ya están aquí, ellos puedan operar de forma correcta acá en el centro de convenciones. Y así fue un poco como se ha ido pues desarrollando el negocio. Ok. Oye, Álvaro, y para ponerle a nuestra audiencia en perspectiva, ¿por qué una marca o por qué una empresa conviene que piense en participar en eventos, ya sea como productor o hacer su propio evento corporativo, en comparación o además de otras estrategias de marketing? ¿Por qué consideras que es bueno? Bueno, hay diversos estudios que demuestran que después de las redes sociales, los eventos siguen siendo de las estrategias más eficaces para poder promocionar, para poder posicionar, para poder vender ciertos productos o servicios, ¿verdad? Entonces, creo que depende mucho del producto, mucho de las expectativas, de lo que quieran lograr las diferentes marcas, pero sin duda alguna los eventos, y cuando menciono eventos, abro el abanico de tipologías, ya sean artísticos y culturales, que algún cliente corporativo quiera regalarle a sus clientes VIP una mesa en un concierto, aunque el concierto no sea de ellos, pero tienen una mesa patrocinada, o un stand en una feria, o su propia feria, porque tenemos clientes corporativos que hacen su propia feria para sus proveedores, en lanzamientos de producto.
etcétera, sigue siendo una de las estrategias más eficaces porque traes al cliente, puedes hablarle de forma directa, puedes comercializar. Aquí en Costa Rica acaba de tener una feria muy grande que se llama Expo Móvil, donde se colocaron miles de vehículos, ¿verdad? O de intención de compra, porque obviamente hay un enganche y después viene la compra. Entonces, por lo menos la intención de compra, pues fue altísima y demuestra que es un dinamizador de la economía, y el centro de convenciones en este caso viene a aportar a esa dinámica. Otro tema que está muy por decirlo así, en el tintero o a la vista de la industria, es la parte del talento, de las personas que llegan a trabajar en la industria. Yo veo aquí como parte de tu equipo mucha gente joven, mucha gente que impulsa su trabajo con los eventos, y es un reto captar a ese talento. ¿Cómo ves tú en la parte de la industria ese reto? En la parte del centro de convenciones, ¿cómo han logrado captar a esas personas valiosas que colaboran con usted? Y qué importante perspectiva, porque Costa Rica, como el resto de Latinoamérica o el mundo, está teniendo una escasez en temas de talento calificado para la industria. Creo, antes de contarte un poco las estrategias que hemos implementado, que nuestra industria ha sido un poco grosera con el talento, en temas de cantidad de horas, en temas de compensación, en temas de beneficios. Y yo creo que la pandemia lo que vino fue a evidenciar eso y que nuestro talento migrara a otras industrias que estaban activas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá muchas industrias corporativas de tecnología, de educación, etcétera, siguieron activas. Hay mucho talento que estaba en turismo, se fue para allá y ahora ya no quiere regresar. volver, Exacto. ¿verdad? Porque tienen muchos beneficios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese sentido? Cuando nosotros entramos en el 2018, establecimos una visión como Grupo Heroica, donde nos pusimos la meta de ser un referente en Latinoamérica por 3 cosas: eficiencia operativa, calidad en el servicio y sostenibilidad. Son las 3 banderas en las que nosotros decimos, queremos ser referentes. Ni el más tecnológico, ni el más grande, ¿no? O sea, fue nuestro rango de acción. Lo menciono porque esa visión decía además que eso lo lograremos a través del talento humano. Entonces, el talento humano estaba o está puesto en el centro de la estrategia. Cuando llegó la pandemia en el 2020, ya habíamos tenido una experiencia un poco similar, tal vez no de esa magnitud, pero en el 2008-2009 vino... exactamente. Que en México, por cierto. Sí. Bueno, antes de eso se llamaba gripe porcina y después cambió a H1N1 y hubo un montón de eventos que se cayeron. Cuando empezó esto en el 2020, teniendo ese marco de referencia por ahí, sabíamos un poco a qué nos podíamos enfrentar y conversamos a lo interno del equipo corporativo, del equipo de gerentes, y en ese momento dijimos, esto no se nos puede olvidar. O sea, el tema de que el talento es el centro, es hoy donde realmente hay que demostrarlo. Entonces, todas las decisiones que tomamos, Paco, en ese momento, giraban en torno a cuidar nuestro talento. Por ejemplo, para hablar de temas puntuales, aquí se hizo reducciones de jornada salarial e hicimos una reducción de jornada escalonada. Un porcentaje mayor para la gerencia general, un porcentaje un poco menor para los gerentes de área, un poco menor para los jefes de los mandos medios y lo mínimo para el personal operativo. Entonces, eso nos ayudó a poder aportar, los que más ganábamos, aportar más a la causa del ahorro. Después recortamos... Supongo de tratar de no... Claro. Recaer personas. En ese momento hubo una expresión muy interesante que conversamos. Dijimos, el día seguramente nos va a tocar despedir gente. Eso es un hecho. Pero el día que nos toque despedir a alguien, garanticémonos que los podamos ver a los ojos a esa persona y esa persona sepa que nosotros hicimos hasta lo imposible para que no se fuera. Porque el personal sabe, cuando la gente hace el trabajo para que eso no pase. Nosotros recortamos contratos de seguridad externo, contratos de jardinería, cortamos contratos de aseo y agarramos a nuestro equipo administrativo y lo empezamos a poner a hacer esas funciones. Eran los que les daban mantenimiento al edificio, los que cortaban jardinería, les dimos capacitaciones de ese tipo. Obviamente hubo una ola de despidos muy grande, entonces aprovechamos nuestras salas, hicimos una plataforma colaborativa virtual donde cualquier
profesional de Costa Rica que pensara que tenía algo que aportar para los desempleados, podía venir al centro de convenciones y grabábamos su conferencia. Entonces después la subíamos y certificábamos al personal que estaba desempleado para que se pudiera actualizar. Y así mantuvimos ocupado al personal. El contrato lo mantuvimos vigente, lo mantuvimos bien con respecto al ICT, y además nos estábamos entrenando para la virtualidad. Después de esto, obviamente tuvimos que hacer salidas, reestructurar puestos, todo ese tema, pero cuando nos reactivamos, fuimos uno de los recintos, por lo menos en Costa Rica, que más personal tenía de planta, ¿verdad? Y personal me refiero a cantidad de personas, porque en ese momento éramos 35, no éramos muchos, pero habíamos retenido la gran mayoría de nuestro staff. En ese momento hicimos una estrategia de fortalecimiento de cultura organizacional que se llamó en ese momento Visión Bambú. Hicimos mesas de trabajo con el equipo, hicimos un diagnóstico, fortalecimos la cultura de la organización, y esto desembocó en que hace una semana recibimos la noticia de que estamos certificados Great Place to Work. Sí, nos vamos a entregar justo este jueves, nos entrega el certificado con uno de los índices más altos de la industria. Y más allá de cacarearlo hacia afuera, de que sea una certificación, lo que le da a nuestro personal y a nuestro equipo es una garantía de que estamos tratando de hacer las cosas bien e igualarnos en temas de beneficios con otras industrias, y que la compensación se ajusta, que las cargas de trabajo se ajustan, que los ambientes de trabajo sean los correctos, que el liderazgo de la organización sea un liderazgo positivo. Entonces, creo que eso responde un poco a la pregunta de cómo hemos tratado de captar talento, y con esto cierro, un talento que además se levanta todos los días en la mañana y en su insignia de trabajo tiene el nombre del país, y no todos los trabajos tienen esa posibilidad de representar a Costa Rica, ¿no? Entonces sacamos mucho millaje también a ese sentido de propósito. Te voy a platicar un poquito de nuestra empresa Sega. En Sega nos dedicamos al diseño e instalación de stands para exposiciones. Es la mejor opción que puedes conseguir para diseñar e instalar tu stand en eventos que tengas en todo México, y no solo eso, también empezamos con algunos proyectos en Estados Unidos. Te invito a que ingreses a sega.com.mx, te repito la página, sega.com.mx, déjanos tus datos y te vamos a asesorar de la mejor manera para que participes de forma exitosa en tu exposición, en tu congreso, en tu convención, y rescates la mayor cantidad de valor de esa participación. Ingresa a sega.com.mx y déjanos tus datos. Qué interesante todo lo que nos platicas, porque efectivamente el talento es la piedra fundamental, son los cimientos del crecimiento que puedes llegar a tener en el futuro. Cuando una persona se te va, no se va solamente la persona, se te va su conocimiento, su ímpetu, sus ganas de salir adelante, y además la experiencia de años. Claro, interesante la estrategia que tomaron y felicidades por ello. Platicaba el otro día en otro de los podcasts que va a salir próximamente con Marco Iberti, y justamente platicábamos de esos retos y de que a veces le hace falta un buen PR a la industria de reuniones, una buena promoción con los jóvenes para que vean la serie de oportunidades que hay con organizaciones como la tuya, ¿no? Es que muchas felicidades. Gracias. Álvaro, nos has mencionado varias veces estos organismos que colaboran para la promoción del país en la industria de reuniones, el ICT, el Buró de Convenciones. Platícanos un poquito más de ellos. ¿Cuáles son funciones? ¿Cómo colaboran con ustedes? ¿Cómo hace en general el país para promover la industria de reuniones? Sí, Costa Rica tiene algunas particularidades que lo diferencian de otros países, porque es un país relativamente pequeño. Entonces nosotros no tenemos el Buró de Convenciones de San José o de Guanacaste, tenemos el Buró de Convenciones de Costa Rica. Es la marca país. Pero entonces, digamos, cuando uno va a otros destinos o países como Colombia, en el caso que operamos allá, hay varios burós de convenciones, ¿verdad? Ajá, exactamente. Nosotros pues acá no funciona así. De hecho, nosotros en nuestra escala de eventos no tenemos eventos locales, nacionales e internacionales. Hay eventos. Hay eventos que son nacionales o internacionales. Exacto. Porque cuando hablamos de local,
es, por ejemplo, un evento que se hace en Cartagena, Cartagenera, donde va la gente de Cartagena. Acá, si usted hace un evento aquí, viene gente de Alajuela, de Heredia, de las diferentes provincias que nosotros tenemos. Entonces, es una coyuntura muy particular. ¿Qué hacen estos entes? Básicamente, la estrategia de promoción país macro la tiene el ICT y el Buró de Convenciones, pues es el brazo ejecutor de esa estrategia. Creo que de las cosas que han hecho exitosas a Costa Rica en temas turísticos es la mancuerna que existe entre el sector público y el sector privado. El sector público respeta mucho la opinión del sector privado y el sector privado respeta mucho la forma de trabajar del ICT. Y eso creo que desarrolla una sinergia importante. Por ejemplo, el ICT tiene un comité mixto de mercadeo donde ellos presentan su estrategia de mercadeo a este comité mixto o acciones de mercadeo, y este comité mixto está compuesto por diferentes representantes o presidentes de las diferentes asociaciones de turismo, por ejemplo, desde la asociación de turoperadores o la asociación de transportistas o etcétera. Entonces, esa mancuerna no es muy diferente de lo que pasa en la industria de reuniones. Parte de estos roles, por ejemplo, como el buró, es liderar eventos como el de UFI, que viene mañana, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo el host del evento es el buró de convenciones, aunque el centro de convenciones podría robarse el show porque es el afiliado de UFI en Costa Rica. En el juego de roles entendemos que lo mejor es que el buró lo lidere, ser anfitrión, porque eso abre el espectro para que otras personas de Costa Rica puedan capacitarse también. Claro, ¿verdad? Entonces la parte de formación es muy importante en la parte del buró, la parte de captación de eventos y la parte de promoción es parte de lo que hacemos y cómo acompañamos. Y digo hacemos porque además soy el vicepresidente del buró. Exacto. Entonces, poniéndome el sombrero ahora, claro, hacemos eso para apoyar al ICT. Oye, y en esta experiencia que has tenido tanto en el buró como siendo director de aquí del recinto, ¿cuáles son el tipo de eventos en los que estás viendo mayor innovación o mayor impulso? No sé si nos pudieras platicar en tu experiencia, ¿cuáles son aquellos que aquí en el recinto o en otros recintos que has podido visitar ves que están teniendo mayor innovación, mayor avance tecnológico? ¿Qué nos puedes platicar? Sí, miras que yo lo que te puedo decir es que yo pensé que iba a haber más todavía, para serte muy honesto. No es que no lo haya, pero después de la pandemia, con toda la parte de la parte de virtual y todo este asunto, yo dije, wow, eso va a agarrar un impulso grandísimo. Y por lo menos en la experiencia, lo que he podido observar es que no ha sido tanto como hablábamos, como pensamos en un momento que la gente ya se iba a meter al metaverso y todo este asunto. Si bien, para responder puntualmente a tu pregunta, creo que la tipología de eventos corporativa es donde hay mayor muestra de innovación, no solamente a nivel de la experiencia del evento, sino del contenido que se está promoviendo, a nivel de las conferencias, a nivel de las charlas y el contenido académico. Creo que la parte corporativa, pero creo que también la gente se apegó a la presencialidad y a volver a las bases, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos congresos donde ahora nos dicen, no quiero nada virtual. No quiero ni transmitir, quiero presencial. Quiero que la gente venga acá y que tenga una gran experiencia. Entonces, puntualmente, creo que la tipología de eventos corporativos o el segmento corporativo es el que más innovación está generando, pero a título personal puedo decir que esperé que iba a ser más mayor en este momento, pero creo que no es algo malo, creo que es una buena señal, donde había mucha virtualidad y muchas cosas innovadoras y de repente la gente dijo, no, volvamos a la parte relacional. Sí. Fíjate que sí, de hecho opino como tú, como que al momento de regresar a la presencialidad fue tal el gusto y tal, claro, pues las ansias de vernos en persona, como que lo virtual se fue para otro lado, pero quizás conforme avance el tiempo, creo que vamos a regresar a esa parte híbrida, a esa parte tecnológica que se estaba desarrollando de gran manera. Vamos a ver en qué queda, ¿no? Y hablando también de esto, de la tecnología, con toda esta vorágine que hemos visto este año de la inteligencia artificial, de ChatGPT por acá, ChatGPT para allá, ¿qué has visto o dónde crees tú que pudiera
aprovecharse ese tipo de tecnología en la industria, ya sea con los organizadores, ya sea con el mismo recinto, ya sea con los participantes? ¿Qué ven ustedes Sí, yo creo que a veces cuando nace toda esta tecnología disruptiva, se espera que el impacto sea frente al cliente, ¿verdad? En la dinámica del evento. Pero yo veo que el beneficio va a estar más en el back of the house. Sí, ¿va? Yo creo que por ahí el back office. Yo creo que ahí va a ir donde viene el mayor impacto, porque además se puede generar el impacto inmediato. ¿Por qué? Para argumentar un poco la respuesta, nosotros como recinto no tenemos control de lo que el organizador quiera hacer, o la innovación que quiera hacer, o lo que quieren incluir en su evento. Pero donde sí tenemos control es en la parte administrativa, es la gestión que nosotros hacemos como hacemos desde el back office para que el evento pueda funcionar bien. Entonces, creo que hoy con la inteligencia artificial que nos puede redactar un correo de seguimiento, que nos puede hacer una agenda de trabajo, que puede grabar la reunión y transcribirla con las opiniones de las personas que estuvieron en la reunión, y todo lo que está sucediendo a nivel de diseño, por ejemplo, a nivel de marketing, a ver la parte de hacer copies para las redes sociales o nombres para un video de YouTube o cualquier otra cosa, nombre para un podcast, por ejemplo. Ya hasta el diseño gráfico. Claro, entonces yo creo que eso va a ayudar que el back office sea mucho más eficiente y que tareas que tal vez eran de rutina o repetitivas, claro, que tal vez le restaban impacto al profesional o al talento en lo que estaba haciendo la organización, pero era necesario, porque sin esto no puede hacer lo demás. Claro. Hoy lo puede hacer de una forma mucho más rápida. Yo leía una frase que me encanta, que decía, la inteligencia artificial puede ser, que lo debate, yo creo que van a haber algunas posiciones que van a desaparecer, pero puede ser que no te quite el trabajo hoy, pero un profesional que sabe manejar la inteligencia, ahí sí, claro, ¿verdad? Entonces ahí sí, claro, porque puede ser muchísimo más eficiente, hacer tareas muchísimo más rápido que alguien que no se atreva a manejarla. Y esto está evolucionando tan rápido y está evolucionando a una velocidad muy acelerada que nos vemos obligados hoy a estar bien inmersos en la parte de inteligencia artificial para poder estar vigentes. Oye, tú que también tienes mucha experiencia y has visto el desarrollo de esta parte de las redes sociales, de la parte de social media para promover no nada más eventos, sino diferentes industrias, ¿ves que haya una competencia entre los eventos presenciales que a final de cuentas son para promover marcas, para promover empresas, con la parte de marketing digital, o los ves como complementarios? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que va a ser complementario. Yo creo que en una industria donde las tipologías de eventos son diferentes, donde los clientes son diferentes, donde los asistentes son diferentes, donde las metas de los eventos son diferentes, poder trazar una línea gruesa de tendencia es hasta absurdo, creo yo, ¿verdad? Esto tiene que ser muy moldeable, tiene que ser muy adaptable. Y ahí, volviendo al punto anterior, es donde los profesionales tienen que estar muy actualizados para decir, de las estrategias que yo tengo hoy, la mejor será red social, o la mejor será creación de contenido, o la mejor será un marketing más directo, ¿verdad? O un tema de mailing, o esto, lo otro. Entonces, yo creo que lo que necesita tener hoy los profesionales de marketing es conocer muy bien las herramientas, la profundidad de cada una de las herramientas, la evolución que tienen esas herramientas en el tiempo, porque hoy estamos viendo un tema de una evolución y en 4, 3 o 5 meses ya eso tiene otro impacto, ¿verdad? Entonces, y ahí es como jugar póker, o sea, ¿en qué momento, con cuáles estrategias voy a salir yo? Y principalmente, que creo que a veces nos cuesta mucho en la industria, tener métricas e indicadores muy bien establecidos, para que al final de cuentas la conversación sea objetiva y no es una campaña de marketing lindísima, claro, pero ¿cómo medís que el impacto de esa campaña esté siendo eficiente, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que va a ser mucho de las variables que se tengan lo que se quiera lograr. Oye, Álvaro, y de lo que han podido ver de, digamos, otros recintos a nivel internacional o a nivel nacional, otros organizadores de eventos,
¿cuáles crees tú que son prácticas que has visto y digas, esto que les haya servido como benchmark, que le llaman, como punto de comparación para decir, hay que traernos ese tipo de experiencias a nuestro recinto, a nuestro país? ¿Qué es lo que has visto en otras partes que les haya? Sí, yo creo que el punto más alto y digamos, donde nosotros queremos llegar con todos nuestros eventos, y ahorita te puedo compartir un poco una estrategia que estamos desarrollando ahí, es el tema de la sostenibilidad. Es cómo hacemos nuestros eventos más sostenibles, pero creo que hay un gap fuerte entre cómo comunicamos eso a los asistentes y cómo le generamos valor a los asistentes por medio de la sostenibilidad. Porque si bien ahora hay muchas personas hablando de sostenibilidad y recintos y todo, el tema es que no hay regulación. Entonces se convierte incluso aquí no, que tienen la cultura tan... Bueno, aquí hay algo que se llama la certificación de sostenibilidad turística, que la lidera el ICT, y el circuito del turismo puede accesar a esta certificación que tiene de 1 a 5 hojas. Entonces te hacen unas evaluaciones y te dan de 1 a 5 hojas. Y validas que sos sostenible. Si en el circuito turístico no tenés hojas y decís que sos sostenible, no te creemos. O sea, exacto, básicamente. Entonces, pero en el mundo general no hay mucha regulación al respecto. Cualquiera dice que es sostenible, ¿verdad? Yo siempre exhibo que está de moda, critico, te voy a contar un caso que pasó acá en Costa Rica en enero de hace 2 años. Una cadena de restaurantes, de supermercados muy grande, creo que de las más grandes del mundo, que está acá, decide quitar las bolsas plásticas y ya no van a dar más bolsas. Entonces lo sacan como un gran tema de sostenibilidad y responsabilidad y el impacto que estas bolsas tienen. Entonces ahora ni bolsas, ni los muchachos que te acomodan las cosas tampoco, cuando compras. Entonces, pero aquí hay un tema muy interesante y es todo lo que está en el supermercado para adentro está en bolsas plásticas de un solo uso. ¿Cierto? Todo, el pollo, las carnes, los vegetales, todo. Claro, me está dando un montón de bolsas, pero cuando llego a la caja no me vas a dar la bolsa porque me quiere. Va a poner claro, 20 cosas. Claro. Entonces es un ejemplo de cómo es esto que se llama greenwash, que es, al final de cuentas, se habla mucho de sostenibilidad, pero no tiene como coherencia. Claro. Parte de lo que ha hecho Costa Rica, creo que bien, es poder combinar la parte de sostenibilidad con calidad y lujo, ¿verdad? Entonces, hace muchos años se pensaba que el tema de la sostenibilidad no iba alineado al lujo, no iba alineado a la calidad, ¿verdad? Que si éramos sostenibles, tenemos que sacrificar muchas cosas de calidad para lograr esa sostenibilidad. Y hay un balance. Entonces, volviendo al punto de tu pregunta, creo que las estrategias de sostenibilidad, de poder hacer eventos más responsables a nivel social, a nivel de legado, a nivel ambiental, a nivel económico, sin duda alguna son estrategias muy potentes, porque creo que el asistente a los eventos, principalmente la gente más joven, ya ve esto como algo que tienen que tener las actividades de las cuales quieren participar. Claro. Oye, y aquí en el recinto, en lo que viene para próximos meses, ¿cuáles son algunos de los... Obviamente el evento de mañana de UFI es uno de ellos. ¿Qué otros eventos vienen a lo largo del año, a lo largo de los próximos años, que quieras platicarnos para el podcast? Claro. Los que van a ocurrir. Ahora en junio tenemos RightsCon, que es uno de los eventos más grandes de derechos humanos en el mundo. Va a estar por acá. Y el otro año, en el 2024, tendremos a IPC, la Asociación Internacional de Palacios de Congresos, que entiendo es por primera vez en Latinoamérica. Estarán en Latinoamérica. Es una asociación principalmente europea, que es de centros de convenciones como tal. Solo hay 2 centros de convenciones en Latinoamérica certificados Gold en calidad por IPC. Uno es Cartagena de Indias, que lo manejamos nosotros también, y otro es el Centro de Convenciones de Costa Rica. Entonces, vienen para acá también en el otro año. Y lo que demuestra, ya tuvimos a ICA, ya tuvimos ahora UFI, ya tenemos a IPC. Y creo que como destino emergente, la industria, algo estamos haciendo relativamente bien para que la industria quiera volver los ojos y quiera participar. Y nosotros beneficiarnos de esos profesionales que están viniendo también a dejar conocimiento en nuestro país. No, excelente.
Oye, Álvaro, dinos de unos cuantos consejos, no sé, 3 a 5 consejos que darías a una empresa que va a participar como expositor en un evento. Digamos que me he dado cuenta que ahorita después de la pandemia hay empresas que quizás antes o no existían, a lo mejor son empresas que se acaban de formar o que antes de la pandemia no usaban o no acostumbraban participar en eventos, en exposiciones. Y ya se están animando. No sé si pasa aquí también en Costa Rica, yo en México lo he estado viendo. Muchas empresas de primera vez, oye Paco, por primera vez voy a exponer, ya me voy a animar a participar en una exposición. ¿Cuáles serían los consejos que le darías a esas empresas que nos van a ver, que nos van a escuchar, que deben hacer para aprovechar al máximo su inversión en un evento? Sí, yo creo que en una feria, cuando uno va a participar como expositor, tiene que entender que la perspectiva de uno como expositor no es la perspectiva del asistente. Okay. Entonces uno, cuando es expositor, piensa en su stand, en su marca, en lo que yo voy a hacer, cómo se va a ver mi stand, y lo veo muy verticalmente. El asistente no. El asistente ve 100 marcas, 100 stands, ve mucho ruido comercial. Y yo creo que los expositores deberían abstraerse un poco de su stand como tal y ver la feria desde una perspectiva más macro. Entonces, entender que seré una marca dentro de 100 y necesito hacerle preguntas al organizador que normalmente la gente no pregunta. ¿Cuál es la demografía de la gente que va a venir? ¿Cuál es la segmentación de los asistentes? ¿Son más hombres o más mujeres? ¿Es gente joven? ¿Es gente mayor? ¿Es gente de menos de 20 años? ¿Verdad? ¿De qué industria son? ¿Son de tecnología? ¿Son de educación? Cuando yo agarro esa segmentación de los asistentes, me salgo de mi bosque, de mi árbol y veo el bosque para entender cómo hago que mi stand no sea un stand más, ¿verdad? Entonces empiezo a entender cómo puedo atraer a esa gente. ¿Cómo distinguirte? ¿Cómo me distingo? Claro. ¿Cómo va a ser el flujo de gente en la feria? Porque no es lo mismo un stand que lleguen las personas por primera vez a hacer el último stand donde ya la gente ya ni quiere hablar contigo, ¿verdad? Entonces, entender eso, entender no solamente la ubicación, pero sino también me parece que algo que deberían exigir en un buen sentido a los organizadores es poder usar tecnología como eye tracking, por ejemplo, de estos de anteojos que empiezan a monitorear con el iris del ojo y poder ver la feria en general, qué es lo que la gente está viendo, si la pantalla que estoy usando es la correcta, si la tipografía que estoy utilizando es lo correcto, porque los gerentes de mercadeo que normalmente están involucrados en los stands ven el render de ese stand único. Sí. Sin todo lo demás. Sí, no se ve todo lo demás. No se ve todo lo demás. Entonces dices, claro, es lindísimo. Y cuando te ponen en la feria, o sea, estás en un mar de cosas donde ni siquiera te distinguís porque no lo estás usando de la manera correcta. Entonces yo creo que mi consejo sería eso, entender que no participan en un stand, participan en una feria. Y la feria tiene connotaciones más globales que deberían considerar. Sí, contemplar todo el conjunto de cosas que van a ocurrir el día del evento. Claro, sin, como dices, dejar de ver el árbol de solamente tu espacio, solamente tu stand, y pensar en que va a haber todo un flujo de gente, que va a haber competencia, que va a haber aliados comerciales y que más bien se sitúen en los zapatos del asistente, ¿no? Que vas a llegar, cuál es el recorrido que vas a hacer. Imagínate que vas a llegar a tu stand, por dónde vas a pasar. Ese mismo recorrido le va a hacer la persona que va a visitar. Entonces, ¿qué le tienes que ofrecer? De acuerdo. Muy cierto, muy cierto. Oye, Álvaro, pues sé que tienes el tiempo contado y muchísimas gracias por darnos parte de tu tiempo. Estás saturado de cosas, sobre todo en estos días que vienen eventos tan importantes por acá. Antes que todo, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, por abrirme la puerta de tu casa, de la casa de todos ustedes como equipo de trabajo. Y antes de terminar, me gustaría que nos dijeras, desde tu punto de vista, qué tan importantes son los eventos, las exposiciones, las ferias, para servir como palancas de desarrollo en los lugares donde se llevan a cabo. Sí, yo creo, a ver, que nosotros los que estamos en la industria de reuniones, a veces no somos conscientes del impacto que genera nuestra actividad. Y cuando vemos cualquier tipología de eventos y vemos que hay derrama de conocimiento, hoy el mundo pasó de una industria de manufactura a una industria de mentefactura, ¿verdad? Hoy la economía del conocimiento genera un rol muchísimo más importante de lo que generaba antes.
cuando usted ve grandes marcas, por ejemplo, como Starbucks o cualquier otra de estas marcas, el beneficio de su economía al que llega al agrícola o al que produce la materia prima es muy bajo. La gran mayoría del beneficio está en la creación de la marca, en la economía del conocimiento, en el branding, en cómo me comunico. Entonces la parte del conocimiento está jugando un rol importantísimo en toda esta evolución tecnológica que nosotros estamos teniendo. Y nosotros somos el vehículo perfecto para llevar ese conocimiento, ¿verdad? Yo siempre le digo al equipo acá, y lo repito muchas veces, nosotros no hacemos eventos, nosotros hacemos país. Hacemos país por medio de los eventos. Nosotros generamos el ecosistema para que la innovación, el conocimiento, las ideas, la curiosidad, el networking se genere. Nosotros no hacemos comida. Nosotros hacemos nutrición para que la gente pueda hacer negocios de manera más eficiente. Tenemos que verlo desde esa perspectiva, porque si nuestro chef no tiene esa perspectiva y resulta que en un evento de formación como el que vamos a tener en UFI, en el almuerzo ponemos un chuletón, después en el siguiente sesión la gente no va a poder aprender. Claro. Entonces, ¿cómo a través de la gastronomía, a través de todo, generamos el ambiente correcto, el ecosistema para que el conocimiento no se detenga? Claro, claro. Oye, Álvaro, pues muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Y pues los voy a invitar a todos aquellos que nos están viendo, a ti que nos estás viendo, te voy a invitar a que consultes el episodio pasado que grabamos con Álvaro Rojas. Ahí platica un poquito más de su historia personal también. No te lo puedes perder para que al terminar este podcast te pongas a escucharlo. Te recuerdo también que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, como @SomosMundoExpo. Síguenos en el próximo episodio. También te invito, aquí en el link de la descripción te voy a dejar la liga a que te suscribas a mi newsletter. Ahí te voy a dejar para que me dejes tu correo y diariamente estés recibiendo por ahí algo de lo que me gusta platicar, obviamente incluido la industria de reuniones y otros temas que también me apasionan. A mí en lo personal me puedes seguir como @PacoLunaCampos en Twitter. Y pues nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Estimado Álvaro, muchísimas gracias, Paco, por la invitación y nuevamente esta es tu casa. Siempre es un gusto conversar con vos desde la vez pasada que estuvimos hablando en tiempos de pandemia y ahora. Y especialmente en la última vez que te vemos por acá. Claro, así será, ¿no? Voy a regresar seguramente. Gracias. Muchísimas gracias.